Bienvenidos hermanos a este canal, el texto diario de los testigos de Jehová. El texto bíblico que analizaremos en el día de hoy es: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Iniciemos con nuestras reflexiones y comentarios. ¿Está usted listo para obedecer? Queridos hermanos, al meditar sobre el relato de la familia de Jesús, se nos invita a examinar la importancia de la obediencia y del respeto en el seno familiar, recordando que el Hijo amado mostró su misión ante sus padres, reflejando el amor y la consideración que debemos tener hacia Jehová. La experiencia de Jesús en Jerusalén nos enseña humildad y paciencia, recordándonos la importancia de seguir el ejemplo de obediencia, aunque a veces no comprendamos las decisiones de nuestros padres. Así aprendemos a confiar en Jehová, quien conoce nuestros corazones y guía a quienes le aman sinceramente con fe firme. El incidente en que Jesús fue encontrado en el templo nos recuerda la importancia de cuidar a cada miembro de la familia, por lo que los padres deben esforzarse en mantener a salvo a sus hijos. Del mismo modo, los hijos deben respetar las decisiones sabias de sus cuidadores siempre. La narrativa bíblica enfatiza la necesidad de obedecer las normas establecidas por aquellos que cuidan de nosotros, demostrando amor y reconocimiento a Jehová. Esta obligación implica un compromiso sincero, aun en momentos de incomprensión o desavenencia, pues la obediencia fiel es signo de nuestra devoción profunda a Jehová con firmeza. Este relato nos invita a observar cómo la paciencia y la humildad se manifiestan en nuestras relaciones familiares. Al igual que Jesús respondió con respeto ante el enojo de sus padres, debemos cultivar un espíritu de comprensión y aceptar las decisiones de la autoridad, reconociendo el valor del amor familiar. Los acontecimientos narrados invitan a una reflexión profunda sobre la importancia de mantener el orden y la unidad familiar, tal como se refleja en las acciones de Jesús. Sus respuestas, llenas de respeto, nos muestran que la obediencia surge del amor a Jehová y a la familia, siempre con convicción. La enseñanza central del pasaje es que, a pesar de las imperfecciones humanas, debemos imitar la conducta de Jesús, manifestando respeto hacia nuestros padres y autoridad familiar. Este ejemplo subraya la importancia de cultivar la paciencia y el perdón, fortaleciendo los lazos que nos unen en la fe en Jehová. La sumisión mostrada por Jesús no implica indiferencia ante las decisiones tomadas por los padres, sino una manifestación de amor y confianza en la guía de Jehová. Esta obediencia voluntaria es un reflejo del profundo entendimiento de que la autoridad es un regalo y una bendición divina para la eternidad. El relato invita a valorar el perdón y la reconciliación en el hogar, recordándonos que los conflictos y malentendidos pueden superarse si se actúa con humildad y comprensión. Al imitar el ejemplo de Jesús, fortalecemos la unión familiar y mostramos nuestra devoción y lealtad a Jehová en cada circunstancia constantemente. La reflexión derivada de este pasaje nos enseña que el amor familiar trasciende las limitaciones del entendimiento humano y que la fe en Jehová ofrece la fuerza necesaria para superar barreras. Este mensaje fomenta la unión, el respeto mutuo y la cooperación en la búsqueda de la verdad divina siempre. Al analizar el pasaje, se destaca la importancia del ejemplo que Jesús ofreció a lo largo de su vida. Su actitud de respeto ante los errores de sus padres nos enseña que la verdadera obediencia no depende sino de un deseo sincero de agradar a Jehová en todas las situaciones. La meditación sobre este texto diario fortalece nuestra fe y nos impulsa a actuar con generosidad y humildad.
Al comprender que la obediencia nace de un amor genuino, fortalecemos nuestra relación con Jehová y aprendemos a valorar la sabiduría otorgada a través de las Escrituras y las enseñanzas apostólicas constantemente. Es fundamental que cada hermano reflexione sobre cómo sus acciones diarias pueden reflejar la obediencia mostrada por Jesús. Al valorar la autoridad de los padres y aceptar las normas con humildad, contribuimos a forjar un ambiente de paz y amor en el hogar, siguiendo fielmente el modelo divino con convicción. El pasaje nos recuerda que la obediencia es un acto de amor que agrada a Jehová, fortaleciendo nuestros lazos familiares y espirituales. Al aplicar este principio, desarrollamos una actitud de gratitud, reconociendo que cada desafío en la familia es una oportunidad para crecer en nuestra fe y devoción con amor. Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos que la obediencia implica también la renuncia a actitudes orgullosas y rebeldes. Este compromiso nos ayuda a construir una familia unida y armoniosa, en la que cada miembro respeta y valora el papel que juega, bajo la guía amorosa de Jehová, constantemente unidos. La modestia y el respeto mutuo son virtudes que este texto resalta para bienaventurar la existencia familiar. Estos principios esenciales deben impregnar cada decisión y acción, recordándonos que la armonía en el hogar es fruto de la obediencia sincera y del amor que brota del corazón entregado a Jehová siempre. Al meditar sobre estas enseñanzas, cada hermano es llamado a examinar su conducta personal y a esforzarse por mejorar en el ámbito familiar y espiritual. La obediencia, la paciencia y el respeto son pilares fundamentales para alcanzar la verdadera felicidad en la presencia de Jehová en nuestra vida con fervor. Esta reflexión nos invita a reconocer que cada prueba y dificultad en el hogar tiene un propósito divino, orientándonos hacia el crecimiento espiritual. A través del ejemplo de Jesús, aprendemos que en el perdón y en la obediencia reside la clave para superar obstáculos y mantener una relación con Jehová. El texto diario nos impulsa a valorar la obediencia como un reflejo de nuestro amor por Jehová y por nuestros padres. Al practicar la sumisión y el respeto, reafirmamos nuestro compromiso con los principios bíblicos, lo cual fortalece la unidad familiar y en el ámbito espiritual con fe inquebrantable. Al meditar sobre el ejemplo de Jesús, reafirmamos nuestra convicción de seguir los preceptos divinos en todas las áreas de la vida. Este pasaje nos recuerda que, mediante la obediencia y el respeto, podemos experimentar bendiciones abundantes y vivir en armonía con el amor revelado por Jehová. Con gratitud.